Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Interrumpo este video para explicarles un poco de lo que sucedió. Grabé un podcast con el hermano Hugo Guerra, pastor de la primera iglesia en Albuquerque, y con David, pastor de la segunda iglesia de Albuquerque. El problema es que estaba yo utilizando los micrófonos que tiene David y olvidé yo conectar los micrófonos a mi computadora. Los conecté a sus máquinas, lo conecté todo, pero nunca se me ocurrió conectarlos a la computadora. Peor aún, no me fijé, y entonces grabamos bastante y el tema era muy bueno. Estaba yo muy involucrado en la plática, pero por estar involucrado en la plática se me pasó este detalle tan grande. El único micrófono que está conectado es el de David, porque ese se conectó directamente a la cámara que estábamos usando. Entonces me vi tentado a no subir esto, me vi tentado a cortar, porque también en medio, en la mitad del podcast, llegó la cena y nos interrumpieron, nos abrieron la puerta en la que estábamos. Entonces fue varias cosas que estaban afectando a este podcast. Como lo grabé, y creo que es muy interesante, no me gustaría pues, nomás desperdiciarlo o tirar el video o esperarme a que vuelva a ver a David y a Hugo al hermano Hugo, perdón, para poder volver a grabar el video. Entonces lo voy a dejar con la advertencia. Les advierto que el audio no es el mejor. El audio a lo mejor es un poco difícil de escuchar. No es horrible, no perturba. Simplemente tendrías que subirle mucho a tu vehículo, a tus audífonos o a lo que sea donde lo escuches. Si te quedas, te lo agradezco y estaré subiendo más videos. La verdad el tema es muy bueno. De hecho, ojalá y lo podamos comentar. Entonces, bueno, pues recuerda que la respuesta siempre es buscar más a Dios y disfruta del episodio. Hola, bienvenidos a un episodio más del podcast. Teníamos un rato que no grabábamos, pero yo creo que hay que acostumbrarnos a eso. No puedo grabar tan seguido, pero el día de hoy otra vez me invitaban al podcast de Compartiendo el Pan. Entonces voy a tratar de dejar el link. Voy a revolverles el favor porque David no me hace ese favor, ellos no me ponen en su link, no me ponen acceso a mis redes sociales ni nada, pero yo sí voy a hacerles el favor poner el link para que vayan y escuchen ese. Se puso muy interesante. Estuvimos platicando acerca de cristianos, horóscopos cristianos. Cristianos de horóscopo. Cristianos de horóscopo. Muy, muy interesante. Si les llama la atención el título, no les voy a decir de qué se trata, mejor vayan y vean. Pero el día de hoy estoy muy emocionado porque me acompaña David otra vez, y también nos acompaña su hermano Hugo Guerra, pastor de la primera iglesia apostólica en Albuquerque, y que antes de que yo pastoreara también fue mi pastor. Entonces, pues, bienvenidos al podcast. Les doy gracias que nos acompañen. Y la idea del podcast es tomar un versículo de la Biblia, una historia, y saber el qué hay detrás de, que se convierta en el rema. Si fuéramos un programa de la televisión, sería la historia detrás del texto. Ese sería el punto de este podcast. Y en horario estelar, por lo que veo, ¿no? En TV Azteca. Sí, obviamente. Yo los invito a ver el video de por qué se van de la iglesia de Compartiendo el Pan podcast, y ahí van a encontrar el link para que no quede deshonrada mi imagen del canal. Ahí está el link de este canal, ahí está compartido. Igual, tengo que darles yo el link a tu canal para que vayan a tu canal y busquen el link para mí. Sí, entonces ustedes tienen que compartir el link de este video, y una vez que lleguen a aquel canal, decir en el comentario que sí es cierto que están los links, y luego así todos los links, decir, hacer sus aseveraciones. Bueno, antes de que se hagan del podcast, bienvenido hermano Hugo al podcast. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hermano Hugo, ¿qué versículo, qué historia, qué le llama de la Biblia? Hermano, paz de Cristo. Primeramente le doy gracias acá al hermano David, al hermano Eli, por este tiempo, ¿no? Que está aquí charlando, estar platicando acerca de algunos temas muy, muy interesantes, a lo mejor de una manera informal, platicarlos, pero que creo que va a ser de bendición. Va a ser de bendición porque en lo cotidiano se viven, se practican, bueno, es parte de la vida cotidiana, así es que bueno, en el que ya se grabó antes, eso va a ser muy interesante, ya el hermano ya lo mencionaba, ¿no? Pero también yo mirando la historia del pueblo de Israel, bueno, desde el principio vemos que la instrucción de Dios no se obedece en muchos casos y siempre trae consecuencias. Y a veces Dios les da
un determinado tiempo. Por ejemplo, quisiera hablar del pueblo de Israel cuando fue, más bien el pueblo judío, que fue llevado al exilio a Babilonia, ¿verdad? Hubo un momento que me llama la atención que los judíos no podían cantar, dice que colgaron sus arpas y no tenían deseos de alabar por la condición en que vivían, ¿verdad? Y nos damos cuenta que esa tristeza que había les generaba una afición, que no tenían libertad de orar a Dios, de alabar, anhelaban volver, anhelaban estar en Jerusalén, anhelaban estar ofreciendo, eh, vamos a decir, holocaustos en el templo, los sacrificios, había un deseo. Por eso cuando les pedían, cántenos esos coros, esos cantos, ¿y cómo vamos a cantar? Bueno, venía a mi mente lo que hablamos ahora en tiempos pasados, como en tiempo de pandemia, eh, de qué manera tuvimos que cerrar los templos por meses. Y los templos son lugar de reunión donde vamos a adorar a Dios, apartamos el tiempo, es solemne, dedicado, y nosotros en el momento de estar, antes de que se abriera el templo, decíamos, bueno, abriéndose el templo, qué bendición. Hoy sabemos que no hemos valorado a la mejor el templo, hoy que está cerrado, tengo deseos, anhelos de ir. Me parecido a ellos, ¿no? Ellos también querían. Pero llegó el momento que Dios puso en medio para que regresaran a Jerusalén. Y cuando regresan a Jerusalén, resulta que los exhorta a través del profeta Ageo. Los exhorta y les dice, hey, ¿qué está pasando? Yo usé a Ciro para que los dejara ir libres, para que fueran a edificar el templo, para que fueran a organizar, edificar el altar, presentar lo que anhelaban en Babilonia hacer, que no podían. Hoy está la oportunidad. ¿Saben qué? No lo hicieron. Se enfocaron, llegando a casa, dijeron, gloria a Dios, ya nos trajo el Señor a nuestro hogar, nuestra tierra, nuestra ciudad. Vamos a edificar nuestras casas. Y pusieron buenas casas, edificaron, estuvieron ellos preocupándose por lo personal y olvidaron. Fíjate bien, qué importante es esta reflexión. Y olvidaron la razón por la cual Dios los había llevado cautivos o había permitido pues que Nabucodonosor los llevara cautivos. Y cuando estaban en la necesidad de volver a la casa, Dios también tenía un tiempo determinado para volver a casa y Dios esperaba que esa reflexión de la ausencia de la casa de Dios la pudieran valorar y ahora sí disfrutar y darle lo mejor a Dios, el mejor sacrificio, la mejor ofrenda, la mejor atención, que no fuera solamente práctica religiosa y tradicional, que fuera con el corazón, que se diera con esa pasión, por ese agradecimiento, con ese amor. Y nos damos cuenta de una triste realidad, que Dios los tuvo que exhortar, volvió a cerrar los cielos, Dios, y les dice, siembran mucho y cosechan poco. Su jornal es echado en sacos rotos, no tiene fondo. A mí me gusta mucho esta historia y se me hace muy impresionante. Y curiosamente, porque la verdad la palabra es muy dura ahí, llegan ellos y pues dice el Señor, ustedes dicen que no es tiempo de edificar la casa de Dios. Y luego les pregunta, pero si es tiempo para que ustedes edifiquen su casa. Hablando del tiempo de pandemia, yo sí lo vi, que mucha gente lo anhelaba volver a los templos y mucha gente decía, es que en virtual no se siente igual y es que, ay, cómo añoro estar otra vez en la casa de Dios. Y pues en realidad lo que añoraban era el trabajo, ¿no? Porque lo primero que volvieron fue al trabajo y entonces manejaban... Añoraban el Walmart. Añoraban el Walmart. Gente estuvo más contenta que se abriera Walmart que se abriera el templo. Sí. Platicábamos justo antes de grabar el podcast de cómo yo lo considero como esta frase, ¿no? De que hay veces que la bendición de Dios la usamos como excusa para fallarle a Dios. Hay gente que llega al camino de Dios porque estaba en necesidades económicas bien profundas y dice, Señor, dame un trabajo, bendice mi economía. Y el Señor les da el trabajo, bendice su economía y ahora la excusa para no edificar la casa de Dios, la excusa para no estar en la casa de Dios es precisamente el trabajo y la economía que Dios les dio. Hay gente que lloró en un altar, dame un hijo, Señor. No van a la iglesia porque tienen que llevarlo al niño, a la fiesta, hacerle su fiesta de cumpleaños, salir de vacaciones. Y entonces
la bendición que Dios les dio ahora es la motivo para que dejen la casa de Dios. En el caso de Ageo, pueblo quería volver a su casa, a su tierra, y llegan y de todo se acuerdan, excepto del Dios que los sacó de la esclavitud. Y la promesa que hacían, Eli, la promesa que hacían, y decían, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa y mis labios de alabanza. Vamos a ir a cantar, descolgaremos las arpas, llegaremos bien gozosos. Y lamentablemente se dio la realidad, llegó el momento y fue lo último que pensaron, o más bien no pensaron. De hecho, hay una estadística, no recuerdo así exactamente cuál es, pero la última que leí que decía que mínimo falta el 30% de la iglesia que ya no volvió. Después de pandemia. Después de pandemia, a reunirse un templo. Y eso es a raíz que la persona no le ha dado el lugar a Dios que debe ser de Dios. Porque cuando vemos a alguien que le da el lugar a Dios, que es íntegro, miramos a los hebreos, a Daniel, cuando fueron llevados cautivos, Ezequiel, él inició su ministerio profético de profecía o como profeta allá, en la cautividad, fue llevado allá, Daniel, pero ellos se guardaron, estuvieron ahí firmes y empezaron a servir a Dios bien en aquel lugar. Y los judíos que regresaron, si acá no sirvieron, eso me enseña que también allá, en el tiempo de esclavitud, de exilio, no sirvieron. Y aunque quizás en Babilonia o en algunas culturas aprendían a ser sincretistas, dejaban que tuvieran el culto libre a lo que creían, como en el caso de Babilonia, los dejó tener su culto, su forma, nada más que la vez que le pidieron que pudieran o que adoraran a la estatua, a la imagen, pues fue un decreto de un tiempo, fueron 30 días hablando de Daniel, pero ellos los dejaban, Daniel oraba antes y no había problema, pero nos damos cuenta que los que no oraban, que los que no servían, son los que adoraban a la imagen. Uh-huh. O sea, la estatua, los que estaban firmes no lo adoraron, aunque estaban en el exilio. Ahora, nos damos cuenta, ese 30% que se menciona estadísticamente, o promedio, por lo menos lo manejamos así, no volvieron. ¿Qué me enseña a mí? ¿Por qué no volvieron? Es porque a lo mejor había un poquito de oxígeno por estar en los cultos, estar integrado, estar hasta por tradición, hasta por costumbre. Estaban habituados, pero el momento que dejaron de ir, el momento que dejaron de congregarse, de socializar, de ir y tener el tiempo hasta de costumbre ir, cuando se perdió ese hábito hasta de costumbre, pues se perdió porque no había una convicción interior. Porque cuando alguien tiene una convicción interior, no se pierde la costumbre, no se pierde el hábito, porque obviamente cuando hay convicción interior, va a haber un hábito, una costumbre, pero no va a ser repetición, no va a ser vano, no va a ser por tradición, sino que irá acompañado del anhelo, del deseo, del criterio, la convicción personal de lo que se está haciendo y para qué no está haciendo. Entonces, a mí este pasaje de Ageo me enseña cómo el hombre, la mujer, hablando de la humanidad en general, si no tiene un acercamiento con Dios, si no es un adorador, si no es un hombre que tiene un momento para reflexionar en Dios, se va a perder en cualquier momento. Cualquier cosa lo va a quitar del enfoque principal. Cualquier cosa, el trabajo, tú lo mencionabas ahorita, porque hay quien tiene un trabajo, pero después no le es suficiente, porque las malas decisiones, cuando yo no consulto a Dios para lo que voy a hacer, termino equivocándome. Entonces, tomo un pago de casa y aparte me endrogo con un carro, un automóvil, y entonces no me completa el primer tiempo para poder, Continuamos todavía. Continuamos. No me alcanza el primer trabajo para poder yo sacar los compromisos y me tomo un part-time, un trabajo por el lado. Y lo primero que voy a sacrificar va a ser mi tiempo y mi relación con Dios. Segundo, con la familia. Y cuando estamos en esa condición, ya me alejé de Dios, ya no estoy viviendo en el temor de Dios, va a ser muy fácil que alguien se desvíe, practique cosas que quizás sean sencillas, simples, que parece que no hay problema, pero lo va a ir llevando ascendientemente a tomar decisiones equivocadas y va a perder su relación con Dios, luego la va a perder con su familia y luego la va a perder
en donde quiera, porque ya no habrá fruto del Espíritu, simplemente ya vivirá en la carne, y ya no menos va a haber preocupación por la casa de Dios, por la obra de Dios, por predicar, por evangelizar en su trabajo y decir, hey, yo soy cristiano, te invito a que vayas al culto, vamos a orar por ti. Que gran parte de la conversión de la gente es cuando alguien le presenta a Jesucristo y le dice, mira, si tú vas al culto, van a orar los hermanos por ti, Dios te va a sanar. Es parte de la invitación, y entonces la gente que va y recibe un milagro, una sanidad, y ve la mano de Dios, empieza a conocer a Dios, quiere más de Dios, empieza a leer la palabra y empiezan a acercarse. Pero imagínate un hermano que no tiene temor de Dios, que no va a los cultos, que no predica la palabra, que no, ya se desconectó de Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando ya dejaste de orar, es mentira que alguien en la casa hace su devocional solo. No voy al culto, pero yo ahí me pongo y oro una hora, leo la Biblia una hora, yo ayuno una vez por semana, 2 veces por semana o por mes, como quiera mencionarlo. Es mentira, porque cuando tú oras y ayunas, lo primero que vas a tener como fruto del deseo es de ir a alabar a Dios en compañía de los hermanos. Ahí quiero interrumpir y poner algo que he visto mucho sobre todo en amistades que tengo que dejaron de asistir a la iglesia. Se dieron cuenta en pandemia que Dios no habita en templos hechos de mano. Se dieron cuenta en pandemia que no necesito la congregación para buscar a Dios. Dice el hermano, es cierto que no pasa, pero bajo el estándar o bajo la bandera de que no, ya lo vivimos, y yo sí lo hago, yo sí lo busco. Y digo, bueno, sí encuentran ese versículo, pero ¿qué tal cuando Jesús está enseñándoles a los discípulos acerca de la cena del Señor? Les dice, cada vez que ustedes hagan esto, con la idea de que ellos se iban a juntar, con la idea de que iban a vivir en iglesia. Creo que es Hebreos, ¿no? Dice, sin dejarnos de congregar como algunos tienen como costumbre, pero ¿qué pasa con esas personas que tienen encontrar ese versículo ahora? No, Dios no habita en templos hechos de mano. ¿Cómo lo toman ustedes? Tú, David, ¿cómo tomas eso? Pues es como, según agregar o apelar a una realidad que no habían descubierto. La pandemia fue un proceso como donde muchos se encontraron supuestamente más con sí mismos, se empezaron a amar más, encontraron su verdadera identidad, y las estadísticas dicen todo lo contrario. En realidad hubo muchas rupturas matrimoniales, en realidad hubo muchas depresiones, en realidad hubo suicidios y temas graves. O sea, los que sobrevivieron piensan que pasaron una crisis y la superaron de la mejor manera, pero hay que ser, yo creo, un poquito más crudos con la realidad e interpretar cómo correctamente nuestros pensamientos se desviaron un poco. Y entre esos fue la verdad, el pensamiento de cómo congregarse en la iglesia, cómo ser ahora iglesia. Y en muchos de esos nuevos descubrimientos se apela a que todo este tiempo yo fui la iglesia del Señor en donde quiera que anduve. Entonces, desde mi casa con un pastor web y sin la necesidad de un templo construido con manos de hombre, donde tenga que estar siguiendo una disciplina y siendo exhortado por líderes y hermanos que tengo a mi alrededor, yo puedo servir a Jesús y Jesús me ama aquí en lo secreto, me acepta. Yo ya aprendí a amarme como soy, yo ya aprendí. Entonces es una alteración bastante, pues, importante de la realidad que el cristiano debería de estarse poniendo a meditar muy, muy importantemente. Y ese texto es uno de los muchos que se han descontextualizado feo. Por esa razón. Ese texto es uno de los que se descontextualizan feo por esa misma razón. Y con toda esa carga de ahora supuestamente encontrar nuevos caminos, nuevos pensamientos, descubrirse a sí mismos, ¿no? Además que en el caso de los hermanos que dicen, bueno, yo aquí tengo a Dios y todo, olvidan el afecto, la confraternidad, olvidan el momento, bueno, a lo mejor se ignora que tenemos una conciencia colectiva también, sí, que se trata también de confraternizar, de la comunión unos con otros, de edificar a unos con otros, porque mucho tiene que ver con la edificación, la comunión de estar juntos adorando a Dios. Sabemos que es importante estar todos en un mismo sentir,
en un mismo espíritu, estar con un propósito. La iglesia primitiva, o si hablamos de los del aposento alto, estaban reunidos esperando algo. Sí. Entonces, cuando yo voy a la iglesia, bueno, no voy a la iglesia, corrijo la palabra, no. Cuando voy al templo, cuando me reúno junto con los demás miembros de la iglesia y nos reunimos, voy con un propósito, Sí. voy con un objetivo, o sea, voy a ir a darle a Dios lo que quiero darle entre adoración colectiva, voy a ir a recibir su palabra, voy a ir a tomar un tiempo de oración, que es un tiempo especial porque se vuelve solemne el culto, que tiene que ver con la raíz de la palabra culto, que viene de cultivar. Entonces voy a cultivar una relación con Dios, un tiempo que en la casa no es cierto que no doy. Lo vivimos en el tiempo de la pandemia. Había gente que sí me enseñaba a mí la foto o un pequeño video donde estaban alrededor de la tele, Sí. y estaban todos La selfie. y luego estaban todos, pero una o dos me mandaron de las familias. O sea, Sí. no, si hablamos del porcentaje de familia, ok, vamos a decir, 10% me mandaron ese orden de adoración y de apartar todo, no estar cocinando, no estar tirando basura, no estar trapeando, haciendo qué hacer, y andar desordenado, acostado, con el pie levantado allá, no sé, tomando limonada, viendo el culto. No es la misma cuando te apartas, te dispones, vas Sí. con solemnidad, con respeto, con atención. Esa parte es una parte importante de presentarse ante Dios, que la gente no lo considera. Entonces, cuando yo no pienso en la casa de Dios, en edificar a mis hermanos, los dones que tengo, el que tiene el don de sanidad, el que tiene el don de exhortación, el que tiene algún don, alguna habilidad, el músico que tiene habilidades, el cantante, y si ellos dejan de ir al culto, parte del cuerpo deja de edificarse. Ahora, si no hay conciencia en el que tiene el don, el talento y la habilidad de hacer algo, en que se está dejando de bendecir una parte del cuerpo, cuando el órgano, va a decir, el riñón no hace su trabajo, pues a lo mejor el cuerpo tiene vida, pero tiene muchos problemas, porque el riñón no hace su trabajo. Entonces, en la iglesia, cuando alguien sabe que es miembro de la iglesia y que con su don va a edificar al cuerpo de Cristo, dijera, yo voy a estar ahí porque mi participación es muy importante. Eso es la conciencia, pues. Como para acotar un poquito más a lo que se está juntando de estos dos pensamientos. La persona que habla de no necesitar del templo de barro, del templo de madera, del templo de construcción, pues por así decirlo, física, alude a que ahora él solo puede vivir la experiencia de ser templo o iglesia de Cristo, pero en sí la comunidad es la iglesia de Cristo. Que en la idea estaba que se viviera en comunidad. Pues, así es. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, les enseñaba con la idea de que ellos iban a estar en comunidad. Ajá. Cuando fueran a algún lugar, y se les cierra la puerta, ayuden a los necesitados entre ustedes, encárguense. Siempre les habló con la idea de comunidad. Pero ahora yo creo que estamos más impulsados por nuestra comodidad y decir, no, pues mejor yo soy templo acá. Otra cosa, yo soy iglesia. Ser parte de una comunidad creo que conlleva responsabilidades, y a veces esa es la raíz del problema, ¿no? No, ¿cómo que tengo que ayudar a los demás? ¿Cómo que tengo que involucrarme en el trabajo? Yo sirvo a Dios cuando quiero, en mi casa, o de la forma en la que yo quiero, y yo soy iglesia aquí, pues, y está como dice el hermano que me quedó muy en la imagen de la cabeza del de la limonada con el pie levantado y en la cama, diciendo, yo soy la iglesia de Cristo, dándole clic ahí a la Smart TV mientras ponía live, ¿no? Y luego está viendo el culto. Ajá. A lo mejor lo está. A lo mejor. Y luego está por acá con el Facebook en otras redes. En otras redes, sí, como no. Y que se da otra cosa que todavía, lo tocamos un poquito en el otro podcast, ¿verdad? Que en el Compartiendo el Pan, todavía se daban el lujo de escoger qué mensaje quiero. Sí. Todavía me doy el lujo de ver, no, el mensaje de mi iglesia y el que trae mi predicador el día de mi pastor, no estuvo tan bueno, voy a ver qué trajeron en este otro. Voy a ver qué. Sí, o sea, ya te das el lujo de tú escoger, es domingo,
Predicaciones para ánimo, y ya te puedes ir directamente a lo que tú quieres. Un catálogo de predicaciones, ¿no? Entonces, Lo que quieras escoger, digo, ahí Sí. va a haber de todo, ¿no? lo mismo que con ajeno, o sea, Dios nos dio la bendición de la tecnología, Dios nos dio la bendición del internet, Dios puso todas estas cosas, y ¿qué es lo primero que hacemos? Olvidarnos de Dios, que proveyó de todo esto. Es que esa es una tendencia, es un problema en la humanidad, en la tendencia pues de pecado que tenemos ya por nacimiento. Pablo escribe a los romanos y les habla acerca de cambiar la verdad por la mentira, Sí. de adorar la creación, las criaturas en vez del creador. O sea, ¿cómo le damos más importancia a la creación, a las cosas, a lo inventado, a lo que Dios le ha dado sabiduría, a la tecnología a alguien, ciencia para la medicina, a cualquier cosa de esa, ¿no? Que ha crecido y al final de cuentas estamos olvidando al creador y a quien le dio la sabiduría a tal persona para poder dejarnos dispositivos inteligentes a la mano, pero que no honramos a Dios por un dispositivo, porque le dedicamos más tiempo a lo que se vende de estar viendo, y la Biblia dice que el ojo nunca se cansa de ver y el oído de escuchar, de oír. Entonces, es curioso que alguien pueda pasar 2, 3 horas en el Facebook, ¿verdad? Estamos hablando, no estamos condenando ni hablando de la tecnología, estamos hablando del mal uso que se le puede dar y que se puede convertir en un Dios. Porque hay quien podrá perder lo que quiera, pero su teléfono no lo puede perder. No puede estar un día sin teléfono, no puede estar una hora sin teléfono, porque casi se quiere suicidar. Ajá. O sea, está con diferentes redes sociales y está revisando los likes, ¿cómo se llaman? Comentarios, lo que están posteando, o sea, todo está la gente perdida. Eso ya se volvió un Dios. Porque te quedó tiempo en tu persona, tu relación con Dios, el que te dio el oxígeno, el que te dio el dinero para comprarlo, no sabes medir, no puedes orar 1 hora, pero sí puedes durar 2 horas en un dispositivo. Quiero interrumpir y dar un break. No se les olvide la idea en la que estamos. Sí. Aquí ya llevamos al Diego inspiración. Esto se graba en vivo, por eso hay a veces momentos como este en el que tuvimos que cortar. Y siendo sinceros, cortamos porque llegó nuestra cena. Esa es la verdad. Aleluya. Esa es la verdad. Esa es la razón y no por la que solo el cortamos. familia del hombre. Y bueno, no solo el familia del hombre, pero recapitulando, volviendo, para ustedes a lo mejor van a sentir que es una falta de continuidad, pero queremos volver en este punto, decir que antes de llegar a la pausa decíamos que lo que Dios nos da de repente se convierte en la razón por la que dejamos a Dios. Y entonces hablamos ya al último de que cómo incluso nuestro celular, nuestras computadoras se vuelven un Dios en sí. Igual, Dios les da la bendición. Hay gente que antes no tenían, a lo mejor hasta batallaban para tener recursos para comer, hasta batallaban para dónde poder pasar una noche. Ahora ya hasta gozan de celular, gozan de internet ilimitado, gozan de a lo mejor iPad, de computadora, celular, y se convierte en un Dios, se convierte en la razón por la que dejan a Dios, por el mismo Dios, ¿no? Ahí bueno, en eso estaban. En ese caso, exacto. Lo que pasa es que Dios nos da muchas bendiciones. Hablamos de alguien que tiene un dispositivo inteligente, cuando después se envicia tanto en el dispositivo que aunque hay videos cristianos, hay películas cristianas, hay documentales cristianos o otro tipo de documentales muy, muy productivos, muy edificantes, pero la gente se va, casi la mayoría se va a lo que es pura farándula, puro chisme, puras cosas que no edifican, lo que la gente quiere pegar, vamos a decir, no con quiere pegar con un video, un chiste, un video, no sé si decir tonto, o un video que le hagas un daño a alguien, una vagancia, para que corra la fama y esa persona se pone en las redes, los mentados videos virales, ¿no? Que por alguna situación así medio loca andan corriendo. Entonces, de eso está lleno. Y la mayoría de la gente está con eso y con eso y con eso y con eso, y no hay un control. Entonces, sensible es el problema la tecnología. Gracias a Dios porque hay tecnología. Yo soy uno de los que disfruto y aprovecho mucho la tecnología, pero hay que saberle dar un buen uso y no cambiar lo que se ve ahí. Porque, bueno,
hay un dualismo, ¿no? Hay cosas buenas y hay cosas malas. Pero enfocarlo en lo correcto. Qué bonito cuando yo tengo una lista de adoración, de alabanza, de adoración ahí, o que es para reflexionar, para orar, y la pongo ahí, ¿verdad? Sin anuncios, y me pongo a orar, qué bonito. Pero si hablamos de un no sé, análisis de las personas que realmente usan el dispositivo inteligente con el uso de internet para ver videos cristianos, películas cristianas, reflexiones, la Biblia, ¿cuánto puede uno aprender de la Biblia ahora por gente muy preparada, muy buenos teólogos, muy buena gente comentarista acerca de ciertos temas, que pudiéramos estar educados en la cuestión bíblica, teológica, de muchas preguntas que no conocemos, que ahí está la respuesta, con gente que ya estudió, que ya se quemó las pestañas, pero no lo hacemos. Y pudiéramos hacer a lo mejor un análisis con la gente que ve el video, que si es que es honesto y sin quererlo evidenciar, que dijera, bueno, yo puedo usar, considero que uso de todo lo cristiano que hay y lo que no es cristiano, que es chistes y que es todo eso, uso el 30% cristiano y 70% de eso, o uso el 70% cristiano y 30% del otro, del contenido que está ahí. Y volviendo un poco a la práctica y al versículo, pues nos encontramos que este es lo que Dios habla a través del profeta Ageo, fuerte a su pueblo, ¿no? Y entonces, si somos muy parecidos al pueblo, y si pues Dios a través de la Biblia ahora nos está hablando todavía a través del profeta Ageo, entonces, ¿qué paso tomamos? ¿Cómo se vuelve esto algo práctico para nuestras vidas? De decir, ustedes dicen no es tiempo de construir el templo, pero sí es de construir sus casas. ¿Cómo ahora se vuelve algo práctico? Y la gente, la solución, queremos que solamente vaya al templo y no lo vea, mire los mensajes por internet, o qué queremos que lleguen, o qué es lo que, cómo se vuelve algo práctico este versículo o esta historia. Bueno, es que no solamente habla en el caso de la obra de Dios que representa, o podemos darle una aplicación. En el caso de los judíos, no tomaron atención en la obra de Dios, en el templo, el altar, los sacrificios, el diezmo, la ofrenda, lo que ellos practicaban y todo, ok. Pero nosotros no es lo mismo del tiempo de Ageo. Obviamente no hay un templo como estaba en ese momento, no hay sacrificio de animales, pero nuestra vida, que es el culto racional, depende de lo que hacemos, y eso que hacemos nosotros lo incluye a lo que es también vamos a decir, se me fue la palabra, ¿no? Que incluye a los demás, pues, se participa de los demás. Comunitario, sí. Hay otra palabra que quisiera mencionar, pero es colectivo. Colectivo. La adoración a Dios es colectiva. Cuando David miraba que el pueblo vive, decía, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y era un templo de piedra, de oro, sí, de metal. Pero ahora cuando nos reunimos nosotros, sin pensar en el edificio, puede ser en el parque, puede ser en la calle, pero es glorioso y es bonito que todos nos reunimos con un mismo sentir, a adorar a Dios, a cantarle, a adorarle. Bueno, eso muchas veces se ha perdido, pues. Entonces no hay una relación con Dios, no se edifica el altar, no se edifica la vida personal, no se le da a Dios lo mejor, no se cuida la mente, no se cuidan los sentimientos. Es muy fácil, pues, edificar para mis gustos, mis beneficios, mi interés personal. Pero que estoy pensando por el otro, que es mi prójimo, que es templo, también es templo del Espíritu Santo. ¿Qué hago por él? Si un hermano está desanimado, ¿qué hago por él? Si muchas veces ni siquiera estamos dispuestos a orar por una persona que está en desánimo, mucho menos ayunar por ellos, ir y hermano, estar en un momento que en realidad estoy pensando en edificar. Si él es mi hermano y es parte del cuerpo de Cristo y está deteriorándose y está decayéndose, ¿qué es mi deber como cristiano? No hablo como pastor, no hablo como ministro, estoy hablando como un cristiano. Que la palabra más grande para todos es cristiano. Entonces mi pensamiento es, no puedo decir que el mundo ruede porque sería muy egocéntrico, muy amor propio, que cada quien se rasgue con sus uñas. Aquí hablamos de una colectividad, de una hermandad, de una comunión, de que los más fuertes le dan la mano a los más débiles. Todas esas cosas se integran en la vida real de ahora, que es lo que se debe vivir. Eso es hacer la obra de Dios. No es ir solamente a cantar, que eso es parte del culto, pero no es solamente eso, sino la colectividad en la obra, en la célula, en los grupos, en el trabajo, en cualquier relación social que tengamos, que estemos haciendo la obra de Dios. Y que no me olvide por el dólar, por el trabajo, por mi casa, que es importante, sí, pero hay algo más importante que la casa, hay algo más importante que la familia,
es Dios. Amén. Es su obra, o sea, es Dios, la familia. Entonces después de la familia ya está la iglesia y está la comunidad y está el mundo, pero en realidad el orden a veces se pierde y por eso, por estos principios se desmorona todo, porque si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien con mi familia y por ende voy a estar bien con la iglesia y me voy a sentir incluido, voy a ser parte de, me voy a hacer, pertenezco a Él. El problema de la iglesia es problema mío, el problema de la situación que esté pasando es problema mío, no lo veo afuera como que el problema es de aquel, sino que todos nos incluimos en el problema. Y eso es importante realmente entender, que hoy, como en el tiempo de hoy, al volver a la iglesia no es solamente volver al templo, sino volver a ser iglesia. Amén. Los hermanos de la iglesia primitiva, ¿cómo vivían? Pablo dice así: cada primer día de la semana, como se reúnen, junten ofrenda para cuando Dios venga, no hay necesidad de estar juntando. Y ellos se adelantaron, fueron prudentes, fueron diligentes. Había una comunidad que se reunía a orar, que iban al templo a orar, y ya estamos en tiempo de la gracia, ya estamos en tiempo de que Jesús ya había resucitado, ya ascendido, y vemos a un Pedro, a un Juan, que no dejaban de ir a orar, a un Pablo, a un Bernabé, a un Silas, que su hábito de oración no lo dejaban. Y no dejaban de ser cristianos, y no era religiosidad, simplemente que hay hábitos que no se pueden dejar, sea en el templo, sea en el monte, sea en la casa, son hábitos. Y cuando alguien tiene un hábito bueno, esto que habla aquí, que Dios dice en Ageo, o que por medio de Ageo exhorta, se hace automáticamente. ¿Saben por qué? Porque hay un anhelo, una conexión, una vivencia entre el hombre y Dios. Amén. Y automáticamente sale esto. Y también quiero aclarar en el punto que cuando hablamos de iglesia, de comunidad, hay comunidades que no tienen un templo y siguen siendo iglesia. Hay gente que se reúne en un parque, siguen siendo iglesia. Claro. Se reúne en una casa, siguen siendo iglesia. Pero sí está la idea de comunidad, de que la iglesia sea en comunidad. Entonces, cerrando, David, lo invitamos ahora porque estamos en otro podcast y casi no hemos dado participación. Pero cerrando, David, algo que nos puedas ayudar a agregar aquí. Pues a mí me gustó toda la idea de, por ejemplo, desde pandemia hasta acá, lo que han estado manejando. Yo también participé en esa idea y podría a lo mejor concluir con una reflexión de lo que me quedo, de decir que qué tanto estamos construyendo templos y que a lo mejor por qué tanto estamos construyendo templos y qué tanto estamos construyendo a lo mejor casas, ¿no? Se me está ocurriendo esa idea, pero mi punto es el siguiente: así como acá le daban prioridad a su casa, las herramientas que utilizaban eran usadas para su casa, la forma en la que a lo mejor priorizaban todo lo que iba a suceder en la nación, en el pueblo escogido de Dios, era acerca de lo suyo y de sus propios bienes. Hacía que se olvidaran del contenido más importante para el pueblo, que era Dios mismo, habitando en medio de ellos. Y entonces, a lo mejor el cristiano que entró en esto que acabamos de comentar, de este pensamiento de pandemia y pospandemia también, pudo haberse involucrado más en una construcción de su propia casa, de su propia vida. A lo mejor fue un momento de encontrarse con el problema de vida que estaba viviendo, que estaba teniendo, bastante comprensible y bueno, pero no aportando nada para ser iglesia en toda su construcción de vida, desde ese punto de pandemia hasta acá. Con lo que dijimos, que a lo mejor entrando a Facebook, pues no va a ser el algoritmo más cristiano del mundo, que hablando de algoritmos, pues es la maquinita que te da las visualizaciones que a ti pretende la máquina que te gustan, que las reproducciones del video, no solamente es lo que te gusta, sino pretende influenciarte a que te gustan. Entonces lo que está de moda te lo pone, lo que está, un producto que posiblemente según tus perfiles te va a gustar, te lo pone, y no siempre va a ser lo cristiano, pero va a aportar para construir tu casita. Entonces hay un texto que he estado pensando mucho en toda esta meditación, que es el de Pedro, que aquí lo tengo. Primera de Pedro 2, el capítulo 2, versículo 5, que dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, ellos como iglesia, Pablo los llevó a otro nivel diciéndoles: ustedes son templo del Espíritu Santo. Y además Pedro les dice: son como piedras vivas. O sea, como personas, ya construir una casita, una chocita como de este mundo, algo que tenga los principios que aquí me harán vivir bien, el éxito que aquí buscaría, no nos es suficiente, sino que ya nos está llamando a un nivel mayor de construcción. Ya somos albañiles de un edificio mucho más importante que cualquier casita que aquí en este mundo pudiéramos tener. Literal. Y entonces esa cuestión no se bebe solamente de lo que en mi propia persona, con mi propia influencia del pecado, con mi naturaleza con la que tengo que luchar todos los días, voy a saberlo tener, y más olvidándome de Cristo, y más olvidándome de mis hermanos, estaría construyendo más que nada una casita. Entonces, como templo del Espíritu Santo, estaría responsabilizado a ver qué herramientas tengo para hacer que viva la presencia de Dios en mi vida y empezarlo a construir. ¿Qué principios, es decir, la piedra angular y todo lo que demás hace que el edificio esté bien fuerte, tengo que cimentar para que de aquí para arriba se empiecen a poner bien todos los peldaños, todos los pisos, más bien, que este precioso templo que Dios tiene en su plan de arquitectura va a ser de mí? Entonces, también como comunidad, no soy yo el único que está en ese plan, sino vemos muchos, y entre todos construimos un edificio inmenso, y eso es completísimo, porque no estamos desechados o abandonados nomás a nuestra propia chocita o nuestra propia casa, y pertenecemos a una comunidad, un grupo de metas ambiciosas de vida, de otro sentido y otro propósito, que no pertenece a este mundo, de una construcción de vida inmensa, y eso es totalmente Jesucristo. ¿Han visto la película de Shrek? Sí. La película de Shrek me hace recordar esto, porque él vive en un pantano al principio, solo, como ogro, ignorado, y pensando que ahí era la mejor vida del mundo. La aventura lo llama y sale, y él pensaba que los cuentos de hada eran cualquier tontería, pero resulta que conoce a alguien que le enseña el amor y a vivir a gusto, empezar a sentir otras cosas por alguien más, preocuparse por alguien más. Un burrito enfadoso, pero que lo consideró un amigo y le destapó 2, 3 cosas de la mente, y descubrió que su chocita tenía más significado, empezándola a construir con familia, a tener amistades allí, hasta fueron todas las criaturas mágicas que estaban siendo perseguidas a reservarse ahí y ser protegidas ahí, y ya no fue la misma chocita del pantano, y ella no fue el mismo ogro. Entonces, es una historia, a lo mejor que estoy haciéndole un puente raro. Es toda una parábola, es toda una parábola. Pero ¿cierto? creo que hay muchos Shrek en todo, Sí. después de todo esto, que están en su pantanito y no se están dando cuenta que están en ese lodito nomás, y pensando que todo lo que la iglesia le está invitando a vivir son cuentos de hadas, y yo aquí estoy bien, y esta es mi vida, aunque me digan como me digan, aunque sea como sea, yo mismo me quiero y aquí me quedo. Por eso es lo importante de encontrar dónde reunirnos, y pues no dejándonos de congregar. Bueno, pues como despedimos siempre, gracias por estar aquí en el podcast, gracias por traernos un versículo. Me imagino que desde ver a Geo, hay gente que decía, hay un libro en la Biblia que se llama Geo. Me imagino que desde ahí ya van a estar perdidos sabiendo que existía el libro de Geo. Hay quien canta, a Geo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Pero hemos aprendido mucho, hay que leer a Geo, hay que ver Shrek. Y Bueno. al final, la respuesta siempre, no importa cuál sea la pregunta, pues es buscar más a Dios. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga.